No podíamos permitir que una reforma como la que ellos estaban proponiendo pasara. Ya no puede estar un político al frente de la comisión, ocupamos que tenga un técnico. La Comisión Federal de Electricidad tiene técnicos, expertos y con la capacidad para dirigir el organismo. Sin duda el corrupto y traidor de México, de Mario Delgado, y el resto de Morena tuvieron un grupo de presión afuera de la Cámara. Morena no entiende el mercado eléctrico ni el mercado nacional. Y esto va por México sin lugar a duda. Buscaremos todos los consensos, cuantas veces tengamos que reunirnos con la oposición, con los ciudadanos, para llegar a un consenso y que podamos todos juntos, PRI, PAN, PRD, e invitar a nuestros amigos de Movimiento Ciudadano a que juntos construyamos una candidatura para de una vez por todas quitar a este mal gobierno de Morena. Este fin de semana, Ignacio Mier, nada más y nada menos que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, hizo una declaración que pone en contexto el tono de la discusión democrática en México. Hizo un llamado a fusilar pacíficamente, en sus propias palabras, a los miembros de la oposición que rechazaron la reforma eléctrica. Y hoy estamos con uno de esos miembros de la oposición que rechazaron esta reforma eléctrica en esa histórica votación del domingo, la primera vez que la Cámara de Diputados le niega una reforma constitucional a un presidente de esa manera. José Luis Garza Ochoa, diputado federal del PRI y presidente del PRI en Nuevo León, muchas gracias por estar en Código Magenta. Rodrigo, muchas gracias, y es un honor que nos den este espacio y la posibilidad de que platiquemos y decirte cómo fue el tono ese día de la votación. A ver, primero, ¿por qué el PRI, que había sido muy cuestionado, de que había dudas de si Morena iba a poder presionar al grupo parlamentario dirigido por Rubén Moreira y Alejandro Moreno, al final decide votar en contra de la reforma eléctrica? El PRI siempre fue muy claro, quería en favor de México. No podíamos permitir que el fusible del país se quemara. ¿Qué hicimos los priistas? Más que una decisión política, era una decisión técnica que tenía que ser valorada por los expertos. ¿Qué hicimos los priistas? Fuimos a un foro que lo regionalizamos incluso en Nuevo León, en el Estado de México y por supuesto el que se estuvo llevando en la Cámara de Diputados, un foro para escuchar a todas las voces, a todos los expertos en la materia y ya con datos técnicos poder tener nosotros claridad cómo debiera ser el voto de los priistas. Sin lugar a dudas, y lo volveríamos a hacer, fue en contra de la propuesta hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las dudas que había respecto al PRI obedecen en gran medida a que se supo que hubo fuertes presiones tanto políticas como físicas. Vimos grupos de choque afuera de la Cámara de Diputados que estaban tratando de impedir que los diputados y legisladores de oposición ingresaran al recinto legislativo. Sí, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo viviste? Sin duda el corrupto y traidor de México, de Mario Delgado, y el resto de Morena tuvieron un grupo de presión afuera de la Cámara. Quiero decirte, por 2 veces estuvimos antes de que fuera la votación para que no nos impidieran entrar. Fuimos a la Cámara, llegamos temprano y de manera arbitraria cambian el día de la votación buscando o tratando a través de presiones, de amedrentar, a través de todas las maneras, a diputados, no solamente de la fracción del PRI, de todos lados, para buscar votos, pero no eran, aquí los diputados y las diputadas fueron valientes y congruentes con lo que la ciudadanía quería y quiere, que es que fuéramos en contra de esta reforma eléctrica que hubiera hecho retroceder al país en materia energética y en materia del medio ambiente alrededor de 50 años. Aunado a estos grupos de choque, ¿qué otro tipo de presiones se vivieron en el contexto de esta discusión? Las mediáticas, por supuesto, a través de las redes sociales, a través de llamadas directas, de mensajes, como también verbales y físicas. Sin duda, una gran parte de las y los diputados de Morena traían la consigna de a como fuera lugar, tratar de doblar a las y los diputados, cosa que no consiguieron. Y entonces tuvieron ellos, como lo vimos en
en la televisión, si no es por la intervención oportuna, y celebro que tengamos esas diputadas tan valientes que de alguna u otra manera lograron calmar los ánimos, sino muy probablemente por la agresividad y por cómo se sentían de no poderle cumplir a su jefe, al presidente, encontraban como una medida de que se terminara la sesión llegando a los golpes, pero fuimos como siempre la oposición más inteligentes, más capaces y lo más importante, con argumentos en favor de las y los mexicanos, que logramos que la votación fuera en contra y que logramos un resultado positivo para todas las mexicanas y los mexicanos. Pero muchísima gente cuestionó los motivos de Ignacio Mier y del grupo parlamentario Morena de subir esta reforma eléctrica al Pleno sin tener los consensos necesarios. ¿Y para ustedes fue una sorpresa el rechazo de esta votación o era ya algo esperado? ¿Cómo se vivió ese tema? Después del Parlamento era un rechazo total y natural que no iban a tener los votos, puesto que a través del Consejo Político Nacional del PRI se tomó una decisión, después de haber escuchado los argumentos, de ir en contra. Que es importante que señalemos y que resaltemos. No podíamos permitir que una reforma como la que ellos estaban proponiendo pasara. Así nada más entrada, el autoabasto que nos da el derecho a todos los particulares, empresarios o personas físicas, en el contexto más claro, cualquier ciudadano tiene la posibilidad de autoabastecerse. Y esto, el grupo de Morena lo quería quitar, pero algo que era fundamental para nosotros, y esto lo tienen que saber los ciudadanos, es que los priistas pedíamos que el derecho a la electricidad fuera un derecho humano. Es decir, hay 3,5 millones de mexicanos con los que tenemos que ser muy solidarios. No están en condiciones de pagar un recibo de luz, pero México, sin lugar a dudas, económicamente tiene la capacidad para que de manera solidaria apoyáramos a todos estos mexicanos. Hay que decirlo fuerte y claro. Morena se oponía y se opone a que como un derecho humano todos los mexicanos pudiéramos tener derecho a la electricidad. Ellos se oponían y se oponen a eso. Otro de lo que pedía el grupo parlamentario del PRI es que escuelas públicas, los hospitales públicos y la gente que se dedica al campo, que es una gente, no podemos decir que estén marginados, más sin embargo, por estar tan lejos de la ciudad, a veces tienen muchos otros problemas. José Luis, estos son los argumentos técnicos, pero también hubo una parte política muy importante porque el PRI, algunos días antes de haberse reunido los líderes Alejandro Moreno, Rubén Moreira, César Garza, con Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, ellos todavía se decían abiertos a negociar con Morena, había esta voluntad de diálogo. ¿En qué momento decide el grupo parlamentario, ya tomamos la decisión? ¿Y por qué toman esa decisión? Explícanos un poco cómo fue la discusión hacia adentro del grupo parlamentario, cuáles fueron los argumentos a favor, en contra, cuáles eran los posicionamientos. Es importante entender este proceso interno del PRI porque se mencionaba que el PRI iba a ser quien definiera si esta reforma fracasaba o triunfaba. Un derecho fundamental que era algo que todos los días lo discutimos. Un derecho fundamental es la salud, que además está consagrado en la Constitución Federal y en la Constitución local. ¿Y qué pedíamos las y los diputados del PRI? Tenemos que cuidar la salud de las y los mexicanos. Morena quería regresar a la generación de electricidad con carbón, con petróleo y con combustóleo. No lo íbamos a permitir nunca. El hecho de que generemos electricidad a través, que además es más caro, iba a perjudicar de manera directa a los adultos y a los niños, problemas tan sensibles como el cáncer. Y eso fue uno de los grandes argumentos. No puede retroceder el país. Hoy el mundo, las tecnologías van avanzando hacia que nos volvamos en carros eléctricos, el transporte público eléctrico.
y el grupo parlamentario de Morena. No hubo divisiones dentro del grupo parlamentario No. o desacuerdos internos que son válidas esas discusiones internas. Claro. Y ya después hacia afuera sales en un mismo frente. Pero por supuesto que ¿cuáles sí. eran las posiciones encontradas dentro del grupo parlamentario? Lo más importante era quiénes eran los que debieran de tener derecho, como un derecho humano, a que nunca se les cortara la luz. Y por supuesto que la gente que vive en situación marginal, en una situación de pobreza, que son alrededor de 3,5 millones, ahí es donde todos en el PRI coincidimos, y más bien, más de un desacuerdo, creo que eso es lo que terminó uniéndonos, la parte en donde como priistas teníamos que ver hacia adelante y ver por quienes estaban en condiciones de vulnerabilidad. Y te lo pregunto por una razón, porque desde el principio de la discusión, quienes se habían opuesto tajantemente eran sobre todo los diputados del PRI de Nuevo León y la mayoría de los de Coahuila, porque para Nuevo León y Coahuila, pero específicamente para Nuevo León por la importancia de su planta industrial, este era un tema prácticamente de vida o muerte para el modelo económico de, digamos, del estado más dinámico del país. Claro. Para que un estado o una ciudad progrese, ocupamos, por supuesto, 3 cosas fundamentales. Su mano de obra, que en Nuevo León tenemos una mano de obra calificada, y 2 cosas más que son importantes. Por una parte, el agua, para la industria y el consumo humano, pero sin lugar a dudas, sin electricidad, sin la generación de electricidad, el Estado estaría muerto. Y esto era sobre todo un tema de vida o muerte, te lo digo, porque la reforma eléctrica, y tú lo sabes, esto se discutió en los foros abiertos que se organizaron en este Parlamento abierto, que pasar la reforma eléctrica como lo quería el presidente López Obrador implicaba de muchas maneras darle una discrecional excesiva a la Comisión Federal de Electricidad, ahora presidida por Manuel Bartlett, sobre la estructura de costos de las industrias regiomontanas, sobre todo la estructura de electricidad, pero también el manejo del gas. O sea, estos 2 elementos eran importantísimos. Era abrirle la puerta a la Comisión Federal de Electricidad a que tomara decisiones, digamos, en coordinación con estas empresas, lo cual no podía suceder. Claro, los órganos autónomos tendrán que estar y tendrán que seguir, y en este caso en particular, la Comisión Reguladora de Energía tiene que estar, tendrá que seguir siendo un ejemplo. Esa era una línea roja del PRI, los órganos autónomos. Sí, por supuesto, sin duda, en eso coincidimos todos, y en esta propuesta de Morena, pues querían desaparecerlo, no darle toda la discrecionalidad a la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, ¿qué hay que señalar? Que ya no puede estar un político al frente de la comisión, ocupamos que tenga un técnico. La Comisión Federal de Electricidad tiene técnicos, expertos y con la capacidad para dirigir el organismo, no una persona tan cuestionada y que además es totalmente un político y no un técnico. ¿Tú crees que el hecho de que Manuel Bartlett sea el director de la Comisión Federal de Electricidad entorpeció esta discusión y esta reforma? Sí, sin duda, hay que decir. Nacho Mier es un hijo putativo de él, lo tiene ahí. Ellos seguramente creían que iba Nacho Mier a poder, con la negociación, siempre estuvieron cerrados al diálogo. Poblanos los 2. Así es, los puntos del PRI siempre estuvieron sobre la mesa, siempre fuimos muy claros, siempre viendo por las personas, los niños. Y te quiero volver a puntualizar algo que para nosotros es sumamente importante. Nosotros insistimos en que las escuelas públicas, en que los hospitales públicos y quienes viven en el campo tuvieran electricidad gratuita. En el campo es donde se generan los alimentos que llegan a nuestra mesa. Y por supuesto que donde se preparan a nuestros niños y luego están batallando, y es un tema que todos lo sabemos, es para pagar la energía en las escuelas públicas y no se diga en nuestros hospitales. También a esto se negó Morena, es decir, Morena tiene un doble discurso, lo que dicen y lo que hacen. Y hoy el ejemplo más grande es que no quisieron consagrar el derecho a la electricidad como un derecho humano. Y esa también es una propuesta del PRI y de sus aliados.
Uno de los posicionamientos más destacados de esta discusión de la reforma eléctrica fue precisamente el de Ildefonso Guajardo, que es compañero de tu bancada y que es además diputado federal por Nuevo León. Yo creo que el discurso de Ildefonso resonó mucho por su seriedad y porque habló con argumentos técnicos. Claro. Y repito, el tema para Nuevo León de la reforma eléctrica es fundamental y es un asunto de vida o muerte. ¿Qué platicaste tú con Ildefonso? No, bueno, hay que reconocer su experiencia desde su juventud en los temas trascendentales y económicos del país. Lo ponen en una situación que cuando sube al debate, la verdad es que hasta algunos de Morena en su emoción le aplaudieron, y hay que decirlo, ¿no? Claro, con argumentos como lo sabemos hacer en el PRI, les demostramos que lo que nosotros le proponíamos para que México le fuera bien, inmediatamente se negaron, pero se quedaron sin ninguna palabra para poder debatir el tema. Pongo el tema de Ildefonso Guajardo sobre la mesa porque desde hace mucho él es señalado como un personaje, al menos ideológicamente, cercano al empresariado de Nuevo León. Claro. El empresario de Nuevo León, repito, tiene este interés común de que esta reforma eléctrica no pasara. Se acercaron con ustedes, con el PRI Nuevo León específicamente, para pedirles a ustedes, a ver, estas son nuestras preocupaciones que hay. Por supuesto que sí. ¿Y qué les queremos decir a los empresarios? Ellos tienen que seguir generando riqueza en el Estado y en el país, tienen que seguir generando empleos, y empleos les pediríamos mejor pagados. Aquí está la mano de obra calificada, y sin duda hoy los empresarios en el PRI han encontrado un aliado que voltee a ver sus problemas y que podamos mediar entre quienes están en una condición económica difícil como con los empresarios. Hay temas importantes como lo del porteo que no se paga. Ese es un tema que tiene que estar en discusión y que tenemos que lograr que todos quienes no lo estén pagando lo hagan. Sí, también hay que ser objetivos y claros en temas como este. Más sin embargo, insisto, hoy los empresarios tienen una responsabilidad con el país, que sigan generando riqueza, que sigan generando empleo y que le sigan dando prosperidad a este país y a este estado, por supuesto. El diputado federal Rubén Moreira dijo: el PRI sigue siendo un partido que le apuesta a los nacionalismos. Todavía creemos que el Estado tiene cierto rol sobre la economía. ¿Hasta dónde sí el PRI acompaña a Morena en este nuevo entendimiento del mercado eléctrico? A ver, más bien, Morena no entiende el mercado eléctrico ni el mercado nacional. Hoy la inversión en el país está parada. Quienes han traicionado a este país es Morena, y lo quiero decir y decirlo muy puntual. Quienes traicionaron al país fue Morena. Abandonaron a las mujeres. Esto no hay manera de decirlo, que sigan sin tener medicinas para las y los niños con cáncer, que no encontremos medicamentos en los hospitales públicos, que hayan cerrado las escuelas de tiempo completo. ¿A qué voy con esto? Sin duda nosotros, en materia económica, no compartimos lo que está haciendo Morena. Aquí hay que incentivar la inversión, la nacional y la extranjera. Aquí tienen que estar abiertas las puertas de México para que venga la gente a invertir. El problema es que... Pero ¿hay algo rescatable de la iniciativa que puso sobre la mesa el grupo parlamentario de Morena? No, la verdad es que la propuesta que hace el PRI y sus aliados es la que pudiera fortalecer sin lugar a dudas el sector eléctrico del país, y con esto la inversión, sin duda, si les damos certeza jurídica, porque recuerda, el mayor problema de lo que Morena quería hacer es que no les daba certeza jurídica para la inversión. Es decir, y esto hay que decírselos a todos, Morena decía en su iniciativa que el 46% pudiera ser inversión extranjera, inversión no solamente extranjera, sino de particulares, y el 54%, más sin embargo no les daba ninguna certeza jurídica. No va a haber absolutamente nadie que quiera invertir de esa manera. A ver, ok, ellos reconocen ahí, pero no lo dicen, que no tienen la capacidad.
Acuérdate que quitaron 3 líneas de transmisión de energía, los cortes van a llegar y no porque no se haya aprobado la reforma energética, sino por el pésimo manejo que este gobierno de Morena ha hecho en el tema eléctrico. Los cortes van a llegar, ya se están dando. Y con esos 3 líneas de transmisión en el sureste del país, pues con mayor razón. Entonces, ¿qué quisiera puntualizar y señalar? Algo rescatable es el 54% tuviera que ser por la Comisión Federal de Electricidad y el 46% por la inversión, pero sin certeza jurídica no hay absolutamente nadie que vaya a invertir un peso para eso. O sea, el PRI está de acuerdo en estos límites a la inversión. Sí pudiera haber límites a la inversión, siempre y cuando les demos certeza jurídica. Imagínate que quieren quitar la Comisión Reguladora de Energía, pues esto tampoco fuera posible. Venga, México es un país competitivo, entonces venga la inversión local y venga la inversión extranjera y hagamos de este país un país próspero, que crezca y que le dé oportunidades de mejor vida a quienes habitamos aquí. No lo que Morena está haciendo con el país, se le está cayendo a pedazos y tenemos que salir las y los diputados de las bancadas del PRD, del PAN y por supuesto del PRI, y hoy invitamos a nuestros amigos de Movimiento Ciudadano a que juntos le demos la vuelta a la que Morena ha hecho en estos primeros 3 años del gobierno de Andrés Manuel. Para cerrar, José Luis, a ver, el PRI, mucha gente todavía lo cuestiona porque piensan que a lo mejor no van a dar el kilo como opositores. Que así como había dudas de esta reforma eléctrica, puede haber dudas de las votaciones del PRI sobre la reforma electoral y sobre incluso la reforma de la Guardia Nacional. ¿Qué tienes que decirle tú a quienes dudan del papel del PRI como grupo parlamentario opositor? Primero, agradecerle a Nuevo León que le regresaron la confianza al PRI en esta elección del 21. Hay que decir que de 12 distritos federales, el PRI ganó 6 gracias a su confianza. Y de los 26 distritos locales, el PRI ganó 12. Somos quienes más distritos de mayoría ganamos. Primero, agradecerles esa confianza que le dieron a los priistas y O sea, ¿crees que funcionó el famoso voto útil en la elección federal del 21? Sin lugar a dudas. Y además ganamos 14 municipios y somos el partido que más ciudadanos gobierna. Y eso es gracias a que depositaron su confianza con nosotros. ¿Qué les quiero decir? Pueden estar tranquilos de que no pasará la reforma electoral como lo propone Morena, simplemente querer desaparecer a la autoridad electoral como es el INE, eso no lo vamos a permitir. Le costó mucho al país, fue un proceso democrático, tan es así que hoy ese proceso democrático le permitió a Andrés Manuel llegar hoy a la presidencia. Y ya hoy que están aquí lo quieren deshacer de un plumazo y eso no se lo vamos a permitir. Y lo digo de manera categórica. Hoy estamos todos unidos para trabajar en favor de México. Eso es importante porque después de la reforma eléctrica se puso un antes y un después en el bloque opositor. Mucha gente ya incluso habla de que hay negociaciones para buscar una candidatura común en 2024. Falta mucho, pero ciertamente hay una relación diferente entre la oposición. Sí, y no tengan duda, es así como lo dices. Hoy tenemos nosotros una coalición legislativa, estamos fuertes, estamos unidos y esto va por México sin lugar a duda. Buscaremos todos los consensos, cuantas veces tengamos que reunirnos con la oposición, con los ciudadanos, para llegar a un consenso y que podamos todos juntos, PRI, PAN, PRD, e invitar a nuestros amigos de Movimiento Ciudadano a que juntos construyamos una candidatura para de una vez por todas quitar a este mal gobierno de Morena. José Luis Garza, presidente del PRI de Nuevo León y diputado federal, muchas gracias por estar en Código Magenta. Siempre es un honor y muchas gracias por la invitación.